Vamos a leer el primer versículo. Si lo tienen, puede decir amén. Hechos 9:1 dice: Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su atención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. ¿Se puede sentar? Oramos, Señor, te pedimos que Él nos hable, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, que seas tú, Padre, hablando y moviéndote, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que este es un pasaje, hermanos. Ahora sí me va a tener que poner mucha atención porque no puedo hablar mucho. Este es un pasaje que es muy conocido por nosotros. Sabemos, para nosotros los cristianos, que es un pasaje muy clave, que deberíamos saberlo, todos los acontecimientos que pasan. ¿Por qué? Porque es la conversión de un hombre que es clave para nosotros. Como ya lo sabemos, Saulo, que se llamaba aquí, que llegó a ser el apóstol Pablo, como dice él, el perito arquitecto, el arquitecto por experiencia de la iglesia. Y es el hombre que dejó mucha doctrina para nosotros en la Biblia, con sus cartas a las iglesias. Amén. Así que es esa conversión de un hombre clave, por decirlo así. Y ese hombre, hermanos, nos da no solamente por lo que él llegó a hacer, sino que es la conversión, probablemente el primer hombre que se convirtió al Señor con ese tipo de pasado que él tenía. ¿Por qué? Porque fue uno de los que persiguió a la iglesia en sus primeros años. Sabemos que Pablo no era un hombre muy religioso. Dice él que él era de la tribu de Benjamín, que él era un hombre fariseo, era un hombre muy religioso. Venía de su maestro, ¿verdad? Probablemente fue, aunque no estoy seguro 100%, pero probablemente fue uno de sus maestros, el Gamaliel, ¿verdad? Se dice en la Biblia que era un maestro muy respetado en Israel. Y entonces, hermanos, este hombre viene y aprende toda su vida una religión, unas costumbres, ¿verdad? Y entonces él ya estaba vivo durante el tiempo del Señor, pero probablemente estaba en otra ciudad. Y entonces él llega y ¿qué pasa? Que se empieza a levantar la iglesia. Y la iglesia empieza ¿cómo se lo podría decir? A enfrentarse a muchos problemas. Los problemas que tuvieron ellos, todavía muchos de esos problemas los tenemos nosotros. Uno de esos problemas que les aconteció, que nosotros no los tenemos aquí en este lugar, miren, tan siquiera.
la persecución. Pero sí se levantaron a personas, primero hablando mal de ellos, eso lo vemos hoy, a personas que los perseguían, no necesariamente físicamente, pero que los perseguían intelectualmente y hablaban y los contrarrestaban lo que decían. ¿Por qué? Porque decían algo diferente a lo que ellos vivían. Y por causa de eso, la iglesia sufrió mucha persecución de ese estilo, aunque no física todavía, pero, y eso lo vemos el día de hoy, ¿verdad? Usted mira un número grandísimo de diferentes doctrinas que se levantan en el mundo, a doctrinas desde doctrinas cristianas, o hay unas que son cristianas y parecen ser cristianas, pero no lo son. Y hay otras doctrinas que son completamente ajenas al cristianismo, a religiones diferentes. ¿Y qué pasa? Que si, digamos, como ya se nos he dicho antes, si usted va o alguien, una persona, usted no, una persona, va y se pone afuera o afuera de una universidad, que son los lugares, por casi siempre los lugares más liberales, o usted se va y se pone afuera y se pone ahí a poner con un rótulo y pone algo acerca de que usted apoya, o que cierta persona apoya el homosexualismo, el lesbianismo, todas estas cosas, le van a aplaudir, ¿verdad? Hasta se van a poner ahí con usted a ayudar a la persona. Le van a aplaudir, le van a decir, wow, qué valor tiene esta persona, ¿verdad? Porque ahora dicen que para hacer este tipo de cosas se necesita mucho valor. ¿Por qué? Porque lo celebran eso. Pero usted se pone afuera de uno de esos lugares con un versículo bíblico o predicando la palabra, lo van a perseguir, le van a decir cosas, lo van a abuchear, le van a tirar, ¿verdad?, tomates, le van a romper los cartones que traen, los rótulos. ¿Por qué? Porque ahora las cosas del mundo, ¿verdad?, son aplaudidas. Cosas del diablo, las cosas del mundo. Pero las cosas de Dios son perseguidas. Siempre ha sido así, pero ahora se ve más por causa de la sociedad en que vivimos. Y la iglesia, hermano, siempre ha padecido persecución de una u otra, cierta forma. Pero cuando se levanta este hombre, Saulo, dice que empezó a meter personas a la cárcel porque seguían a Cristo. Porque usted recuerde que la ley de ellos decía que ellos solo podían creer en un Dios, ¿verdad? El yo soy, como le dicen, el tetragramatrón, griega, H, BH, ellos decían, es el único Dios. Y sí, es el único Dios. Nosotros también creemos que es el único Dios. Pero vino nuestro Señor Jesucristo y ellos no lo recibieron. Ellos esperaban un Mesías. Y hasta el día de hoy esperan un Mesías. Y sin embargo, están esperando. Y la Biblia ya lo ha profetizado todo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ellos no lo iban a recibir. La Biblia dijo eso, la Biblia profetizó eso, que no lo iban a recibir. Entonces se cumple eso, que él llega y no lo recibe. Y la Biblia dice que al final, o no al final, pero más después, más adelante, lo van a ver y se van a dar cuenta que él era el Mesías al que traspasaron. Y eso es algo interesante, ¿verdad? Que ellos, después de todo, ¿verdad?, como dicen por allá, después de todo se dan cuenta que Jesús era el Mesías que Dios les envió. Amén. Sin embargo, ellos, por su ceguera, no todos, pero algunos sí lo recibieron, pero la mayoría de ellos no lo recibieron. Y algunos que recibían milagros del Señor, solo iban por eso, por los milagros, por la comida. Y qué lástima de situación, estar en un lugar, en una iglesia, buscando a Dios solo por el beneficio y nunca por
por el Señor en sí. Pero se levanta este hombre, y este hombre empieza a perseguir la iglesia. Usted ya sabe. Y después dice que el Señor se le aparece en el camino a Damasco, a la ciudad de Damasco. Ahora, él no iba a hacer algo bueno. Dice ahí que su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Iba a buscar prisioneros. Él iba a buscar a las personas que siguieran, como dice aquí, el camino. Recordemos que la Biblia dice en San Juan, nuestro Señor dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Entonces ellos les decían, ¿verdad?, el camino. Entonces iba Saulo rumbo a Damasco queriendo aprisionar, encadenar a estas personas que seguían al Señor. ¿Por qué? Porque él no había tenido un encuentro, él solo tenía la experiencia religiosa que él había tenido. Él tenía sus estudios de toda su vida, él tenía su capacitación, sus creencias, y sin embargo el Señor se le aparece, como leímos, a mitad del camino, dice, al mediodía se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hermanos, y este hombre, su vida fue cambiada completamente, fue transformado, se cambió, se transformó a 180 grados, ¿verdad? Completamente fue cambiado y transformado por causa de la experiencia que tuvo. Y recordemos, hermano, que él iba a perseguir a los cristianos, no iba a felicitarlos, nada de eso. Entonces el Señor lo para, por decirlo así, en su mejor momento de él, ¿vale? En ese momento. ¿Por qué? Porque él dice que él era un joven todavía, y el Señor lo para y lo transforma, porque el Señor lo iba a usar. Entonces, hermanos, Saulo pasó de ser un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que encadenaba personas y probablemente los golpeaban, a ser un predicador de lo mismo que él perseguía. Hoy en día, hermanos, si usted busca en internet, hay muchos testimonios de gente así. Por ejemplo, hay testimonios de personas que antes eran musulmanas y que nunca habían creído en Jesús, que nunca habían creído porque ellos creen en otro Dios, el Dios Alá. Nunca habían creído en Jesús, y de repente dice que tuvieron un sueño, que tuvieron una aparición, una visión de un hombre que se les aparece, que era Jesús. Entonces ellos se cambian, se transforman, ¿verdad? Y esos los testimonios, algunos que usted puede buscar en internet, es algo similar, que no necesitó que nadie le predicara. ¿Por qué? Porque si alguien le hubiera predicado a Saulo, bueno, para empezar, probablemente no lo hubiera permitido predicar. ¿Por qué? Porque él era un hombre que iba no a platicar con las personas, sino que iba a encadenar personas y a encarcelarlas. Pero aún así, si se pusieran a platicar y empezaran a decir: mira, te voy a platicar del Señor, imagínense, hermano, ¿quién le iba a ganar de los cristianos a Saulo con la Biblia? Nadie le iba a ganar. ¿Por qué? Porque este hombre sabía más Biblia que cualquiera de ellos. Sabía más. Acuérdense que él era un fariseo. Usted recuérdese que los apóstoles del Señor, ninguno de ellos fue fariseo, ninguno de ellos fue una persona estudiada en la palabra, en la Biblia, en la Torá, lo que quiere decir. Ellos eran personas. Algunos eran pescadores, ¿verdad? Y algunos tenían otros tipos de profesiones, pero ninguno de ellos era un hombre que estudiaba la palabra, es decir, la Torá. Quizá sí había otros que ya se habían convertido, que quizá eran maestros, ¿verdad?
Y quizá Nicodemo ya se había unido al grupo, quizá, no lo sabemos. Nicodemo dice en la Biblia que él era maestro de Israel. Entonces, hermano, era muy difícil que el Señor enviara a un predicador a predicar a Saulo, porque probablemente no lo iban a ganar. No lo iban a ganar para el Señor. ¿Por qué? Porque quizá le iban a decir, mira, te voy a predicar, te voy a dar un versículo, pero aquel hombre se lo iba a refutar, se lo iba a contradecir con otro versículo, porque probablemente sabía más Biblia que la mayoría de ellos. Y por eso es que a veces el Señor hace cosas así, ¿verdad? Porque a veces es necesario que las personas tengan una experiencia sobrenatural para que puedan creer y para que así no digan, mire, pues yo no sé si es cierto esto, ¿verdad? Así usted puede decir, porque yo me imagino que aquí la mayoría de nosotros hemos tenido algún tipo de experiencia con el Señor. Sea que hemos recibido un milagro, o quizá hemos recibido una liberación, o quizá hemos recibido algo espiritual que no se puede explicar con palabras naturales. O quizá hemos recibido una revelación, o hemos visto cosas que no se ven con los ojos naturales. ¿Cómo explica usted eso? O sea, no se puede inventar cosas así. Bueno, usted puede mentir a las personas, puede decir, mire, hermano, ¿verdad? Como aquel que decía en un culto, decía, aquí no, en otra iglesia, decía, yo miré que David danzaba ahí en el altar. El otro domingo, yo miré que estaba Elías ahí orando, y así siempre cada domingo, ¿verdad? Y le dijeron los hermanos, bueno, este hermano siempre tiene revelaciones extraordinarias, pero era porque le gustaba fumar marihuana, ¿verdad? Cuando llegaba al culto ya llegaba bien ungido, bien tocado, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero usted le puede mentir a las personas, le puede decir, mira hermano, yo miré algo ¿verdad? Yo recibí una palabra de Dios y Dios me dijo que te la dijera. Usted puede mentir a las personas, pero usted a sí mismo no se puede mentir, ni a Dios menos. A menos que tenga algún tipo de trastorno mental, ¿verdad? Que usted se crea sus mismas mentiras, ¿verdad? Entonces, porque hay gente así, ¿verdad? Que tiene disolución en la mente, que crea sus propias mentiras y hace como una imagen, una fantasía de su mente, porque creen sus propias mentiras, porque tienen algo mal en la mente, ¿verdad? O probablemente sea algo espiritual, pero usted le puede mentir a las personas, pero usted mismo no se puede mentir. Entonces, yo me puedo poner aquí a pensar y decir, bueno, yo he tenido tal experiencia con el Señor, o en el ámbito espiritual, por decirlo. He tenido una experiencia tal, he tenido una experiencia tal, y eso me da a mí entender que el mundo espiritual existe, que Dios existe. Amén. Y como le digo, yo le cuento a usted, pues, bueno, hermano, ¿verdad? Me va a decir amén, pero probablemente en su mente diga, este hermano se comió unos tacos, ¿verdad? Y le hizo mal y en la noche soñó cosas y ahora dice que Dios le habló. Yo puedo mentirle a usted, como le dije, pero usted mismo se puede poner a analizar y a mirar su vida y a decir, mira, yo tuve una experiencia hace tantos años, o la semana pasada, o hace días, o unos años atrás, o cuando era niño, tuve una experiencia que no se puede explicar naturalmente, ¿verdad? Porque hay gente que en el mundo, ¿verdad?, que dice que Dios no existe, que la Biblia es una mentira, pero yo digo, bueno, si la Biblia fuera una mentira, que Dios ha de haber sido un hombre tan inteligente, tan sabio, que pudo escribir toda la historia de la Biblia, ¿verdad? Así de verdad. Algo hemos recibido, hemos tenido experiencias, milagros. Probablemente algunos han recibido ayuda en tiempos de aflicción. Algunos, ¿verdad?, que podríamos aquí todos, ¿verdad?, la mayoría de nosotros, contar las experiencias o las cosas que hemos vivido. Y sin embargo, hermanos, eso nos da a nosotros más fuerza a nuestra fe.
no es que busquemos necesariamente, ¿verdad?, las cosas sobrenaturales o que persigamos a los milagros o cosas así, no, porque nosotros seguimos a Dios. Pero cuando seguimos a Dios, buscamos al Señor, esas cosas vienen atrás, vienen siguiendo, ¿verdad?, nuestra búsqueda del Señor. Entonces, hermano, por eso a veces es necesario que el Señor se manifieste de esta forma a ciertas personas, porque ciertas personas no creerían a la palabra. Personas como Saulo, que probablemente, como le digo, no hubiera creído si alguien lo hubiera predicado. Así que Saulo se convierte en otro hombre diferente hasta